Muy bien, vamos a empezar. Vamos a tomar este tiempo para buscar de Dios, para entender lo que Él nos quiere dar el día de hoy. Les invito a que abran su Biblia en Romanos 6, del 1 al 4. Romanos 6 del 1 al 4. Es un verso conocido, pero bueno. Romanos 6 6. del 1 al 4. Dice la palabra del Señor: ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida eterna. Ahí donde estás, vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Gracias, Padre, porque estás aquí ahora. Ponemos este tiempo en tus manos, sabiendo que tú tomas el control y que tú haces posible todas las cosas. Abre nuestro entendimiento y nuestro corazón para recibir a ti. En Cristo Jesús. Amén. Ok. Aquí Pablo lo que empieza a hablar es, en ese capítulo, y hablando un poquito del contexto de Romanos. En Romanos, los primeros capítulos, Pablo les empieza a decir que todos hemos pecado, que necesitamos un Salvador, que por qué vino el plan de salvación, toda esa parte. Y llega a ese punto por una cuestión que existía en Roma, ¿no? Que los romanos decían, bueno, pues ya somos salvos por gracia, pues ya, entonces no importa que pequemos, al fin ya tenemos la salvación. Entonces por eso Pablo le dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde. O sea, ¿quieres comprobar que la gracia de Dios está? ¿O quieres ver qué tanto la liga se estira, por así decirlo? ¿Quieres comprobar hasta dónde puede llegar la gracia de Dios y perdonarte? Ese es el contexto que Pablo establece. Pero lo que vamos a tocar el día de hoy es esta parte de pecado. ¿Qué es el pecado? El diccionario dice la transgresión consciente de un precepto religioso. Eso es lo que dice el diccionario, ¿no? O sea, cualquier cosa religiosa, si no la cumples, se considera pecado. Cosa que se aparta de lo recto y justo, o que falta a lo que es debido. Cuando haces algo mal, ay, es que eso es pecado, ¿no? Más o menos eso se podría concebir. En la Biblia, la descripción es la transgresión de la ley de Dios. Es la desobediencia a los mandamientos que Dios establece. Y en alguna lección ya de hace tiempo les habíamos dicho, el pecado es un estado de separación de Dios. Porque no solamente la transgresión de la ley, sino el apartarte, el separarte de Dios, ¿no? De estar cerca de Él. Recordemos que Dios es santo y Dios mantiene el pecado lejos, ¿no? Su santidad no permite que el pecado esté cerca, ¿no? Entonces, ese es el pecado. El problema en el tiempo en hoy es que creo que a veces como cristianos, o como hijos de Dios, o como creyentes de la palabra, hemos llegado al punto del pecado tenerlo muy normalizado, del pecado tenerlo muy light, ¿no? En esta descripción. Ahora hemos llegado al punto de que el pecado dices, pues pequé, ¿no? Así como que no pasa nada, como que se ha vuelto algo común dentro del cuerpo de Cristo, ¿no? Porque caemos en esto que dice Pablo aquí, pues la gracia somos salvos por gracia, entonces pues ya, y sabemos que Dios nos va a perdonar todo, pues ya, ¿no? No importa que peque, al fin, salvo siempre salvo y no importa, ¿no? Y aunque actúa así, en la gracia de Dios, no así la reacción que nosotros tomamos hacia eso. En el contexto histórico de Roma en aquel tiempo, les comentaba, Roma era una ciudad cosmopolita. Era el centro del mundo en ese momento. Todas las naciones tenían representaciones en Roma.
y vivía la gente acaudalada romana propiamente, de ascendencia romana, rica, etcétera. Y había muchos esclavos, y esclavos de todas las naciones, y los extranjeros llegaban ahí. Y es más, hasta que si alguien había cometido un delito, salía huyendo a Roma, porque entre la grandeza y la gente de Roma, la gente se podía perder, ¿no? O sea, era un lugar en el cual podías pasar desapercibido y nadie te conocía. Obviamente, al tener muchas culturas y muchas naciones ahí, las personas de diferentes naciones ahí congregadas ahí, viviendo, pues traían sus costumbres, sus culturas, sus hábitos, sus creencias, y se había vuelto Roma una ciudad en la cual, mientras algunas religiones en ese tiempo pueden ser muy permisibles, otras tienen prácticas raras, por ponerle un término, otras a lo mejor no creen en nada o creen en muchos dioses, no sé, había una diversidad grande en ese momento. Y entonces cuando la gente llegaba a Cristo y se convertía, había ese choque cultural a lo mejor en el cual decían, bueno, pero es que allá me permitían, sí, pero el Evangelio de Cristo establece esto. El pecado nos aleja. ¿Qué es el pecado? Pues mira, toda esa serie de transgresiones que a Dios no le agradan, eso es el pecado delante de Dios y nos mantiene apartados. De hecho, recordemos que la convicción en Cristo viene de lo primero que hacemos cuando aceptamos a Cristo fue reconocer que vivimos una vida de pecado que nos mantenía alejados de Dios y por lo cual necesitamos un Salvador, porque por nuestros méritos y por nuestras fuerzas no podríamos llegar al conocimiento de Cristo. Entonces era necesario que entonces un Salvador viniera a tomar el lugar en la cruz, el sacrificio que nosotros merecemos por morir, para que Él en un sacrificio perfecto nos diera esa redención y entonces pudiéramos tener la certeza de la vida eterna, ¿no? Entonces, en ese momento en Roma sí estaba. ¿Qué pasaba en Corintio, por ejemplo? En Corintio, la iglesia, nos describe 1 Corintios, era una iglesia llena de dones, de manifestaciones del Espíritu Santo, pero era una ciudad también muy idólatra, que tenía dioses ahí, templos a otros dioses, y entre las prácticas de algunos de estas creencias o dioses, había, por ejemplo, que la prostitución entre creyentes del mismo Dios estaba permitida, ¿no? Entonces no había bronca. Decían, no, pues mientras vayamos a la iglesia, literal, ¿no? Al templo, y le ofrecemos sacrificios al X Dios, pues si yo por acá peco, pues no hay bronca, ¿no? Entonces los corintios traen esa idea, algunos cristianos convertidos que decían, bueno, pero si estoy cumpliendo con lo que Dios establece, entonces si peco o si me meto con prostitutas o si tengo una vida sexual en desorden, pues no hay bronca porque Dios ya me perdonó, ¿no? Y entonces Pablo dice, no, espérate, espérense. O sea, no vamos a pecar para comprobar si la gracia de Dios hasta dónde puede dar, ¿no? Y creo que el tiempo de hoy en la iglesia del cuerpo de Cristo ocurre también esto. Pues pues no tenemos diferencia contra el mundo. Pues si el mundo hace, pues y Dios ya me salvó. Entonces caemos en este abuso del pecado, o hemos hecho el pecado muy light, ¿no? Muy ligero, muy no pasa nada. Y no, sí pasa. Recordemos que la paga del pecado es muerte. Decía, hoy en la mañana escuchaba un video se me fue el nombre del apellido, el pastor Fabián, él participa en un grupo que se llama Kiosco Argentino. Mi hijo David en la mañana el apellido no me acuerdo. Bueno, lo que él decía, y me pareció una ilustración bastante interesante, es cuando tú siembras un árbol y el árbol crece y alcanza una cierta edad o cierta estatura o cierta altura, cierta madurez, el árbol por sí solo da frutos. No le tienes que tú decir, oye, da frutos, arbolito, ahí te acercas, arbolito da frutos, ¿no? Eres manzana, ándale, da manzanitas. No, el árbol por naturaleza da frutos. El cristiano, por naturaleza, ¿qué debería de ser? A ver, aquí qué tengan mis frutos. ¿Qué frutos serían? Al cristiano no tendríamos que estar diciendo, obedece. El cristiano por naturaleza, el que ya aceptó a Cristo Jesús en tu corazón,
lo que debías dar por naturalidad es ser obediente. Y es algo que no ocurre, ¿no? Y dentro de eso no ocurre, pues ¿por qué? Pues por causa del pecado. Ok. Y a veces el cristiano cae el día de hoy en, si peco pido perdón y ya, ¿no? Al fin Dios me perdona con que yo vaya y no está errado el pensamiento, es correcto. Si vamos delante de Dios a pedir perdón, pues Dios nos perdona. Pero ¿qué es perdón? A ver, para empezar, ¿qué es perdón? Dicho, dice el diccionario, dicho de quien ha sido perjudicado por ello. Remitir la deuda, ofensa, falta, delito u otra cosa. Esto es, cuando yo ejerzo perdón, si por ejemplo aquí mi hermana que está al lado, si ella me roba, yo soy el perjudicado. Entonces, yo no le ofrezco perdón en común, sino comúnmente ella tendría que venir a decir, oye, perdóname, ¿no? Te robé. Lo siento. Y entonces yo ejercer esta parte de ofrecerle el perdón, esto es, remitir la deuda, decir, bueno, sabes que no pasa nada, ¿no? Así déjalo, no hay problema, ¿no? Esa sería la acción correcta. Otra definición dice, exceptuar a alguien de lo que comúnmente se hace con todos, o eximirlo de la obligación que tiene. Oye, todos tienen que pagar impuestos. Pero ¿sabes qué? Tú por cierta condición decido a ti perdonarte, eximirte del pago. Por la decisión que quieras, ¿no? Pero eximirla del pago, ¿no? Quitarle la obligación del pago. En la Biblia, perdonar significa disculpar a alguien que ha ofendido o no tener en cuenta su falta. No difiere mucho de la definición. Es un atributo divino que se basa en el amor sincero. Aquí es donde se cambia la definición. El perdón lo ejercemos porque una base divina, un fundamento divino, un trasfondo divino. Si Dios nos perdonó, estamos obligados a perdonar, a recordar que como nosotros fuimos con alguien, que es Dios, y Él exceptuó nuestra falta, nos eximió de la deuda que teníamos, entonces tenemos que hacerlo con quien lo haga con nosotros. Está la parábola del hombre rico que llama a los deudores y le dice oye, me debes 10 millones de pesos. Oye, perdóname la deuda, porque mira, no tengo. Y dice que el patrón dice, va, te lo perdono. Y saliendo, se topa con un amigo que le debía 100 pesos. Oye, págame 100 pesos. No, es que no tengo, aguántame. No, y que dice que lo meta en la cárcel. Entonces, los demás compañeros dicen, oye, señor, tú le perdonas 1,000,000 de pesos y él no fue capaz de perdonar 100 pesos. Y que dice, oye, ven, y lo manda a llamar y dice, oye, si te perdoné la deuda, ¿no debiste tú haber hecho lo mismo? O sea, y no es una obligación en cuanto lo tengo que hacer, sino es convicción de entender que si Dios los hizo por nosotros, pues ¿quiénes seríamos nosotros, Solamita, como para no hacerlo, ¿no? Bueno, eso sería el perdón. Algunas características del perdón es una decisión intencional, o sea, el perdón no se da, si no quieres no se da. Esto es, de tu intención tú tomas la voluntad de decir, te perdono dejando atrás resentimiento e ira. Es responder al mal con bien. Bien es una diferencia. Es liberar el control que la ofensa tiene sobre tu corazón o tu mente. ¿Cuántas personas pasan años y en su corazón siguen dolidos, en su mente no pueden olvidarlo? Y viven de una manera que les recuerdas y hasta la cara se les transforma cuando traen alguna situación que no han soltado. El perdón que nosotros damos es una emulación del perdón que Dios hace hacia nosotros. Si nosotros no hemos recibido perdón o no hemos entendido que Dios nos ha perdonado, difícilmente vamos a perdonar a alguien, ¿no? ¿Qué beneficio nos trae el perdón? Dejar de sentirnos enojados o guardar rencor, que es una de las raíces principales, el rencor que nos genera, mejora nuestra salud y nos hace ser más felices. Y esto científicamente ya está comprobado. Una persona, fíjense, y la palabra de Dios dice,
que la amargura es carcoma de los huesos. ¿Cuántas personas cuando entran en su vejez se hacen chiquitas, ¿no? Y analizas un poquito y dices, no, pues sí, llevó una vida en la cual, pues a lo mejor traía muchas cosas y muchos rencores que el rencor le causó amargura y entonces ahí, llevó a que sus huesos se consumieran. También algunas causas de cáncer es esto, la falta de perdón, ¿no? Perdonar a los demás es imprescindible para que Dios perdone nuestros pecados, dice la palabra. Y no es condicionante, sino es entenderlo. Oye, sí, qué bonito, dice Dios, qué bonito que me traes tu ofrenda. Oye, pero tienes una bronca con tu hermano, déjame que tu ofrenda. Ve primero y arréglate, perdona lo que tengas que perdonar, entonces ven. Y entonces el perdón que yo te dé lo vas a valorar, lo vas a entender. Nos libera de sentimientos negativos, rencor, resentimiento, enojo, dolor, etc. Y restaura relaciones rotas. ¿Cuántas relaciones se pierden por esto? Ahora, ahorita a lo mejor me decís, oye, ¿y qué tiene que ver con el perdón contra el arrepentimiento? Justamente vamos a ver esto. Vamos al Salmo 25. Y ahorita estoy entrando en el tema de perdón, porque a veces desvaloramos el tema del perdón. Y les digo, se nos hace muy fácil, ay, peco, al fin Dios me perdona, ¿no? Así como... Si ven en el título del Salmo 25, dice, David implora dirección, perdón y protección. ¿Mande? ¿Qué versículo? Todo el Salmo 25, vamos a darle les voy a dar un breve resumen de todo el Salmo. Si ustedes van leyendo, del versículo 1 al 3, ¿qué hace David? Hace un reconocimiento de Dios. A ti, oh Señor, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Oye, pero se supone que va a pedir perdón, sí, pero lo primero que hace es reconocer la voluntad de Dios. Y antes de entrar a esto, quiero ponerte un ejemplo. Miren, imaginen a los que sabemos manejar. La diferencia que hay entre cuando hay que pedir perdón, lo voy a ejemplificar así, voy a tratar de ser muy sencillo. Cuando tú estás aprendiendo a manejar, te sientas al volante, la palanca de velocidades, acá el freno, el clutch, el acelerador, el volante, las direccionales, los espejos, los retrovisores, etc. Y entonces te dicen, oye, vas a meter el clutch, vas a meter primera en la palanca de velocidades y suavemente vas a intercambiar el clutch con el acelerador para empezar a avanzar el carro, pero vas a girar el volante porque tienes que salirte al carril correspondiente. Entonces, las primeras veces que lo hacíamos, ¿cuántas veces en ese cambio del clutch con el freno, el carro hasta se nos apagaba, ¿no? Cuando estamos en la dirección correcta, esto es, nuestra intención está, por ejemplo, en este caso, en aprender a manejar, ¿qué es lo que primero que hacemos, no? Volteamos con el maestro y, perdón, no lo hice bien, ¿no? Y el maestro te dice, ok, no te preocupes, sigue. Y lo vuelves a hacer y a lo mejor ya logras sacar el carro y avanzas y llegas a la esquina y te dice, gira a la derecha. Y entre cambiar la velocidad, meter el clutch y girar el volante, se te apaga el carro, ¿no? Y otra vez te volteas, perdón, y el maestro te dice, ¿no? Y ahorita es lo que quiero entrar a esto con David. David estaba implorando dirección. No dice que hubiera hecho algo mal, sino está en una circunstancia que a lo mejor tenía que tomar una decisión o tomó una decisión que no fue correcta, pero su disposición estaba en buscar la dirección de Dios. Del versículo 4 al 7 vemos cómo habla de su dependencia y confianza en Dios. Dice, muéstrame, Señor, tus caminos, enséñame tus sendas. Lo que quiero hacer, Señor, dime cómo hacerlo. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación.
en ti he esperado todo el día. O sea, tenía que tomar una decisión, o a lo mejor había tomado una decisión que no era tan correcta, y estaba esperando la voz de Dios para decir, Señor, ¿qué hago? ¿A la derecha o a la izquierda? Acuérdate, oh Señor, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud, o sea, de lo que hice hace mucho, y de mis revelaciones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Señor. David lo que está diciendo es, eso anterior que hice, no quiero que traigas consecuencias ahorita, ¿no? En eso ya nos pusimos de acuerdo, ¿no? O ya te pedí perdón. Lo que David en ese momento estaba buscando era dirección en ese momento, ¿no? No dice el contexto de por qué fue este salmo, pero en el contexto que si tú pones en todo el salmo, podrás ver o entender que a lo mejor había tomado una decisión mala, ¿no? Quiero pensar que a lo mejor había tenido que salir a la guerra y a lo mejor en lugar de tomar por el vado de la izquierda, tomó por el río de la derecha, ¿no? Y cuando se metió, híjole, por aquí no era, ¿no? Señor, ¿ahora qué hago, no? Los enemigos se me adelantaron 2 días de camino. ¿Qué hago, Señor? Quiero pensar en una circunstancia así. Y del verso 11 al 11, 16 y 8, dice, es donde pide perdón. Pero vemos que es un perdón, ¿cómo lo expreso? No por una falta grave. Miren, por amor de tu nombre, oh Señor, perdonarás también mi pecado, que es grande. La regué en algo, Señor. Me equivoqué, ¿no? ¿Quién es el hombre que dice verso 18, perdón? Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Mira a mis enemigos cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Por eso le decía, quiero pensar que tomó una mala decisión en una batalla, por ejemplo. Y el Señor, no era así. Yo por soberbio a lo mejor me dijeron que el plan por la derecha era mejor y yo de necio me fui por la izquierda. Y no era así, ¿no? Y del verso 12 al 15 nos habla del carácter de Dios que Él reconoce. Dice, ¿quién es el hombre que teme al Señor? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará del bienestar y su descendencia heredará la tierra, la comunión íntima del Señor es con los que le temen. Y empieza a hablar de varias cosas de cómo Dios es. Esto es, conoce el carácter de Dios. Sabe cómo es. Miren, nosotros como hijos o como padres lo hemos vivido, ¿no? Cuando nuestro hijo, voy a ponerme como papá, cuando nuestros hijos cometen un error y tienen que venir a hablarlo con nosotros, saben cómo actuamos. Entonces, por ejemplo, si vamos llegando del trabajo, no nos abordan, ¿no? Porque si no, viene cansado, viene ajetreado, viene con pensamiento. A lo mejor esperan a que el papá se siente, yo me sentara y me pusiera a cenar y entonces ya en la plática, ¿cómo fue tu día? No, pues que bien. Y oye papá, fíjate que me ocurrió esto, ¿no? Y el papá conociendo, pues, los hijos saben en qué momento atacar al papá, ¿no? Por dónde llegarle, ¿no? Cómo llegarle, o qué palabras, ¿no? Y a veces los papás ya lo sabemos tanto que decimos, nos empiezan a hablar bonito, ¿qué hiciste? ¿O qué quieres? ¿No? Porque conocemos el carácter de nuestros padres, ¿no? Del que nos tenga que perdonar, sabemos cómo actúa, sabemos cómo es. Yo, por ejemplo, le decía mucho a mis hijos, yo les inculcaba esto, miren, y ellos lo sabían, de forma que en algún momento lo aplicaron. Yo cuando eran chicos yo les decía, me decían, oye, que tienes que ir a la escuela, ¿no? Y yo le decía a mi hijo, ¿qué hiciste? Nada, papá. Oye, si me está mandando llamar a la maestra, ¿por qué es? Dime qué hiciste. No, nada, ¿no? Y dime la verdad. Mira, yo le decía, si me dices la verdad, no va a haber consecuencias. Pero si no me dices la verdad y allá la maestra me dice lo que hiciste, va a ser el castigo a la maestra y va a ser el castigo en la casa. No, papá, fíjate que hice esto así, le pegué a tal niño por esto y esto. Ah, ok, ¿así? ¿La verdad? Sí, papá. Vale. Entonces yo llegaba con la maestra y la maestra le acusaba a mi hijo y yo le decía, sí, ya sé. Sí, mi hijo ya me lo dijo. ¿Ya se lo dijo a su hijo? Sí, ya me dijo. ¿Qué procede? No, pues es que, castíguelo. No, pero, a ver. ¿En qué afectó? Ya, ahí resolvió el tema, ¿no?
Entonces, cuando mis hijos ya más grandes, yo recuerdo que luego llegaban solitos y me decían, oye papá, ¿sabes qué? De una vez te aviso lo que pasó porque te van a hablar. Hice esto así, 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 así. ¿Por qué mis hijos entraron en esa confianza? Porque ya sabían mi carácter, ya sabían que yo prefería la verdad para no tener consecuencias a descubrirlo por otro lado y entonces ellos exponerse a un castigo, ¿no? O una corrección. David lo que transmite es lo mismo. Señor, sé cómo eres y yo sé que tú me perdonas. Yo sé que mi falta, tú, si la confieso, tú me limpias, ¿no? No pasa nada, ¿no? Y por último, en el verso 20 al 22, David ya conocía de antemano la respuesta de Dios. Dice, guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden porque en ti he esperado. Redime, oh Señor, a Israel de todas sus angustias. David ya sabía cuál iba a ser la respuesta de Dios. Digamos que hizo el trámite correspondiente nomás de pedir perdón. No estoy hablando de un perdón a la ligera, que es lo que quiero atacar en esta noche. Que a veces el perdón lo llevamos a un punto muy ligero. Y te les voy a decir cuándo aplica de esa manera. Ahora, el perdón, pues es algo que todos hacemos, ¿no? Que nos acercamos con Dios, que la regamos, Señor, hice esto. Pero a veces Dios espera de nosotros no nomás que pidamos perdón, sino que haya un arrepentimiento. ¿Y qué es un arrepentimiento? Un cambio de actitud. Dice, ¿qué es arrepentimiento en el diccionario? Dice, dicho de una persona, sentir pesar por haber hecho o haber dejado de hacer algo. Cambiar de opinión o no ser consecuente con un compromiso. Me arrepiento, ¿no? En la Biblia, arrepentirse significa cambiar de vida. Apartarse del pecado y volverse a Dios. ¿Recuerdan lo que Juan predicaba? Juan el Bautista. Cuando estaba en el río Jordán bautizando, ¿qué les decía? Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Todos los profetas en el Antiguo Testamento utilizaban, si leen sus libros, los libros proféticos, todo lo que decían eran, arrepiéntanse, Dios los está esperando, cambien su tipo de vida, dejen la idolatría, dejen de pecar, dejen de robar, dejen de tener a sus hermanos como esclavos, etc. Era claramente un tema de cambio de actitud. Cuando Juan predica en el río, y Jesús también les decía a los fariseos, arrepiéntanse. Y ese arrepentimiento es, dejen de hacer lo que están haciendo y cambien a lo que Dios le agrada. Es un principio fundamental del evangelio que implica un cambio de corazón y de manera de pensar. ¿Recuerdan lo que les dije ahorita de la ilustración esta del árbol que escuchaba del pastor Fabián? Que decía, si el árbol naturalmente da frutos, el cristiano naturalmente, ¿qué debería hacer? ¿Cuál debería ser su fruto? Obedecer. El cristiano tendría que estar alguien detrás, obedece. Dios detrás de nosotros, obedece, obedece. Haz caso, deja tu forma de vivir, deja esas cosas, etc. Ahora, hay algunos elementos en el arrepentimiento. Uno, reconocer la culpabilidad y pecaminosidad. Un cambio de actitud, un arrepentimiento no va a venir si no tienes conciencia de que hiciste algo mal. Cuando no hay esa conciencia, alguien te puede decir, voy a poner un caso, ¿no? Por ejemplo, el otro día lo platicaba, creo que con mi hijo. El narcotraficante vive tan engañado en su mentira que cuando ayuda con eso que robó o con eso que ganó ilícitamente, que hasta por ahí ayuda a pueblos y a toda una comunidad, la gente no lo ve mal porque dice, y el narcotraficante no se arrepiente porque dice, pues estoy haciendo bien con lo que gano, ¿no? Y su mente queda cauterizada. Entonces, si no hay un conocimiento de la culpabilidad y de que estamos cometiendo un pecado, difícilmente va a venir un arrepentimiento. Arrepentirse es comprender la misericordia de Dios
en Jesucristo. El arrepentimiento viene cuando entendemos el sacrificio de Jesús en la cruz, que es el lugar, gracias a nuestras acciones debemos tomarlo nosotros. Y Él lo tomó. Es un cambio de actitud y de acción con respecto al pecado. Bíblicamente, el arrepentimiento es eso, cambio de acción. Y obviamente si es un cambio de acción no es para seguir cometiendo pecados, sino para dejar de cometer el pecado. Buscas una vida santa obedeciendo a Dios, confesar los pecados, es parte de abandonar el pecado, restituir, fíjense esta parte importante también. Cuando, y lo veía en la mañana en una película de la vida de Jesús, cuando Zaqueo, Jesús le dice, oye, baja de ahí, Zaqueo, del sicómoro, porque voy a cenar en tu casa. En la escena aparece Zaqueo conviviendo con Jesús, platicando, y de repente se levanta a la mesa y dice, y dice, hoy voy a regresar, la mitad de mis bienes los voy a dar a los pobres. Y si alguien robé, le regresaré hasta 4 veces. Y la escena está cómica en el sentido de que como él era chaparrito, tiene un manto pegado en la pared y se levanta en puntitas y en la esquina quita el trapo y saca desde un agujero un bonche de monedas, ¿no? Una bolsa llena de monedas y sale a repartirlas. Y Jesús dice, hoy ha llegado la salvación a este hogar. Ese cambio, esa actitud de Zaqueo, ¿por qué fue? Por arrepentimiento. Él reconoció que pudo haber robado a alguien, lo confesó y restituyó. Si a alguien le robé, 4 veces. Y esa parte de 4 veces era algo que estaba impuesto en la ley. En la ley mosaica, ¿no? Fíjense, la palabra arrepentirse, en su raíz hebrea, significa volverse atrás de un camino equivocado. Y en el griego significa literalmente cambiar de opinión. Esto es, si tú vas caminando y te arrepientes, no sigas caminando hacia adelante, ¿no? Ni siquiera caminas en reversa. Si hubiera un arrepentimiento, en este contexto de la palabra, sería un giro de 180 grados y caminar en otra dirección, ¿no? En el Salmo, el arrepentimiento es algo importante. El arrepentimiento es un proceso que puede ser doloroso, pero que conduce al perdón y a la paz duradera. El arrepentimiento lleva intrínseco en sí mismo el perdón. Fíjense, Judas se arrepintió cuando reconocí, ya la regué, entregué a Jesús por 30 monedas de plata. ¿Y qué dice la palabra? Regresó las monedas. Se arrepintió, pero no pidió perdón. Es más, ni siquiera la palabra arrepentimiento entraría en contexto como tal, ¿no? Porque no tuvo un cambio de actitud. Si hubiera, por ejemplo, Pedro sí lo tuvo. Cuando niega a Jesús, pide perdón y se vuelve a presentar ante Jesús, y cuando Jesús le empieza a decir, oye, Pedro, ¿me amas? Y Pedro así de, Señor, ya sabes que la regué, sabes que te negué, y todavía me preguntas si te amo. Y la tercera vez que termina diciendo Pedro a Jesús, Señor, tú lo sabes todo. Esa posición en la cual se puso Pedro ante Jesús era la exposición de que Jesús le podía reclamar, oye, ¿por qué lo hiciste? Les voy a poner un ejemplo familiar. Mi abuelo, papá de mi mamá, se ausentó muchos años de la vida de mi mamá, y hace unos 3 años se puso en contacto con mi mamá, que la quería ver. Nos quedamos de ver un lugar, platicamos, todo, y a mí me tocó irlo a dejar a donde estaba quedando en esa ocasión, ¿no?
2 o 3 noches esto ocurrió. Y algo de lo que comentó en una de esas pláticas, iba mi hijo David, si no mal recuerdo ahí, y dice, estoy sorprendido. Dice, dice, ustedes me desarmaron. Dice, porque cuando nos juntamos, sí le pidió perdón a mi mamá, oye hija, yo sé que por mucho tiempo no estuve, pero mira, etcétera, etcétera. Y cuando lo fuimos a dejar, que iba con mi hijo, dice, es que ustedes me tienen sorprendidos. Dice, yo esperaba, dice, yo venía dispuesto a que me dijeran, me atacaran, Yo creo que su arrepentimiento de mi abuelo fue genuino, porque se expuso se puso en una posición en la cual se estaba exponiendo a que fuera atacado, fuera cuestionado, fuera criticado, fuera juzgado. Le podemos saber, mi mamá sobre todo, ¿no? Eres un mal padre, no sé, cualquier. Cuando una persona está dispuesta a confrontar las consecuencias a su falta, es que hay un arrepentimiento genuino. Es un indicador, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Vamos al Salmo 51. Vamos a ver nuevamente a David, pero en un contexto completamente diferente. Y si ven el Salmo 51, el texto, el título dice arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Y fíjense cómo empieza el texto, Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Se dan cuenta de la diferencia con el Salmo 25? En el Salmo 25 entró, no quiero decir light, entró en una postura completamente diferente, reconociendo a Dios, mira Señor, porque su relación estaba cercana con Dios. El pecado, recuerden que el pecado es un estado en el cual estamos separados de Dios, y David en ese momento así se sentía, y entró directo con Dios y le dijo, ten piedad de mí, oh Dios. Y esa ten piedad, vamos a traducirlo al algún español, Señor, la regué, sé bueno conmigo porque de veras la regué feo. Dice, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Cuando David hace descripción de conforme a la multitud de tus piedades, o sea, eres tan misericordioso, tienes tantas muestras de misericordia, una falta pequeña, pides un perdón pequeño, pides misericordia pequeña, porque sabes tu falta. Pero David había reconocido que había hecho un pecado enorme. Y no solo un solo pecado, sino cometió varias cosas, varias maldades dentro de una misma acción. Sabemos cuál es la historia. El contexto de ese pasaje es después de que se metió con Betsabé, que era esposa de su amigo Urías, porque conoció a Urías. Urías era uno de sus 30 valientes de David. Y no solamente se metió con ella, teniendo relaciones sexuales, sino cuando la esposa le dice, oye, estoy embarazada. Y David planea todo, hace todo un plan malévolo, mándame a traer a Urías para que cuando venga se vaya a dormir a su casa, duerma con su esposa, entonces, asunto resuelto, ¿no? Oculto mi pecado. Y Urías, no, señor, ¿cómo crees que me voy a dormir a mi casa si todo tu ejército está allá peleando? Y David así de, bueno, vente, quédate, vamos y dice que lo emborrachó, y dijo, ahorita borracho, se va a su casa, vete a tu casa, Urías. Y Urías, no, señor, aquí me quedo. 2, 3 días, y David así, me lo está poniendo difícil, Urías, ¿qué hago con él? Y manda una carta, oye, Urías, regrésate con Joab allá a la batalla. Fíjense qué malévolo plan de David, que su misma sentencia de muerte, la envió por mano de Urías para darle la indicación a Joab de cómo matarlo. ¿No? ¿Cuántas veces hemos estado en una situación en que el mal hacia nosotros nos engaña de forma que hasta nosotros mismos llevamos esa responsabilidad, nuestra propia sentencia de muerte, y no nos damos cuenta? ¿No? Y entonces, ¿cuál fue el plan de David? Oye, Joab, ponlo hasta adelante donde todos saben que en un ejército, en una batalla, la infantería es la más diezmada, porque es la que van por delante
y saben que pueden caer muchos ahí, ¿no? Pero es un pago que el país está dispuesto a pagar, ¿no? Y en muchas películas de guerra, de la Segunda Guerra Mundial, escenas así, va la infantería y pues hay que se muera, ¿no? Ni modo, ¿no? En, en la película de Gladiador hay una escena al principio que así empieza la batalla y va los soldados por delante y son los primeros que mueren. Entonces le dice a Urias, David a Joab, pon a Urias hasta adelante. Y en un momento de la batalla, fíjense, dice, déjenlo solo. ¿Qué ocurre? Que muere. Entonces cuando viene el reporte de Joab, oye señor, pues, ¿cuántas bajas tuvieron? No, pues tuvimos como 20. ¿Y por qué 20? Es que nos acercamos mucho a la ciudad. Pero si saben que... Pero... Y Joab lo calla a David con... Pero Urias murió. Ah, bueno, está bien, bueno, fueron 20, ¿no? Ni hablar, ¿no? Mándenle las condolencias a los familiares y David así de... Ya, me quité el problema de encima. ¿Vieron cuántas cosas tuvo que hacer para ocultar su pecado? Entonces, cuando es confrontado por Natán y que dice, tú eres ese abusivo, tú eres ese hombre engañador, perpetrador, manipulador, tú eres. ¿Y qué es lo que hace David? Ten piedad de mí, oh Dios, porque no era un pecado. David sabía que había cometido varios pecados en la misma acción. Dice después, lávame más y más mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Y esa parte de reconocer es muy importante. Sé en qué la regué. Y mi pecado está siempre delante de mí. Esto de estar siempre delante de mí es... David creyó que con la muerte de Urias ya había dejado ese asunto atrás, ¿no? Ya, no hay nada que perseguir. Aquí se rompió una taza, cada quien para su casa. Vámonos a dormir. Y cuando Natán viene y se le pone de frente, su pecado fue puesto enfrente. Cuando hemos pecado, y analízalo tú, cuando hemos pecado, nuestro pecado queda atrás o nos va persiguiendo y de continuo hay un recordatorio de, eso es que nuestro pecado está enfrente. Si hoy tú recuerdas algo que has hecho y que no has podido olvidar y que siempre ocurren cosas que recuerdan, algo tienes que pedir perdón y cambiar de actitud. Por ejemplo, dice, contra ti solo he pecado. ¿Por qué David reconocía? ¿Por qué no le pidió perdón al pueblo? Él era el rey. Él reconocía que su autoridad, de su autoridad, el único que estaba sobre de él era Dios. Y tenía esa autoridad a través de Natán como profeta. Fíjense, los pantalones de Natán para llegar con el rey David, ¿no? A su corte. Y entró y dijo, fíjate una historia así una abejita, mira. Y David que se enoja, ay, ese hombre debe morir. Eres tú. O sea, Natán no titubeó, no tuvo temor, lo confrontó con su pecado. ¿Cuántas veces hemos sido nosotros confrontados con nuestro pecado? ¿Estás mal? No. ¿Estás haciendo esto mal? ¿Cuándo? David reconoció su pecado delante de Dios. Y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Cuando dice para que sea reconocido es, a ti no se te puede engañar. Y es más, David sabía que Dios no se le iba a pasar, porque si se la pasaba sin corrección, Dios no sería Dios. ¿Me explico? Dios es justo. He en quien maldad ha sido formado y en pecado me consumió mi madre. Esto es, sabía que su naturaleza pecaminosa venía en él. Del verso 6 al 9 reconoce el carácter de Dios. He aquí tú amas la verdad de lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, etcétera, ¿no? Y dice el verso 9, esconde tu rostro de mis pecados. David sabía que su pecado contra la santidad de Dios lo iba a alejar. Pero quiero llegar al verso 10, que es la parte central del arrepentimiento, que es un cambio de actitud. Dice David, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. David no entró en negociaciones, David le dijo, Señor, pon en mí un corazón limpio. No sé qué tengas que hacer. No sé si tengas que utilizar clarasol, jabón, pinol,
amoníaco, o hasta, me acuerdo cuando mi mamá lavaba con sosa, que era algo muy, David literalmente se puso en la posición, Señor, lo que tengas que hacer, pero límpiame. Me va a doler, estoy dispuesto, pero cambia y renueva un espíritu recto de mí. No me eches de delante de ti. El pecado nos aleja de Dios, nos separa de Dios, les decía. David tenía tan presente eso que dijo, quítame todo, pero no me eches delante de tu presencia. ¿Y saben por qué dijo esto? Porque él conocía la historia de Saúl. Saúl fue desobediente delante de Dios y dice la palabra que el Señor apartó su presencia de Saúl y lo echó delante de él. Fue despreciado. Y dice, y no quites de mí tu santo espíritu. Quítame todo, cambia lo que tengas que cambiar, pero no, que tu presencia no se aleje de mí, que tu espíritu no deje de estar conmigo. ¿Cuántas veces han hecho una oración así? ¿Cuántas veces hemos entrado en un tema de arrepentimiento delante de Dios? Vuélveme el gozo de tu salvación, dice el verso 12, y espíritu noble me sustente. Si tú reconoces un pecado, pero no estás dispuesto a cambiar, hay un problema. Es como el árbol. El árbol da frutos naturalmente, no le tienen que rogar. Si tú te niegas, tienes un problema. Y termina el Salmo 51 con un compromiso de David delante de Dios. 1. Entonces añadirás a los groseros tus caminos, los pecados se convertirán en mí. Señor, después de su capacidad, tengo la autoridad de, si veo a alguien haciendo lo mismo, le puedo decir, mira, cambia esto porque te puede ocurrir esto, Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y proclamaré mi boca tu alabanza. Verso 16. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. No importa todo lo que hagas, porque todo lo que tú hagas va a ser de acuerdo a lo que tú quieras, a lo que a ti te conviene. Si le pusiéramos un precio al perdón de Dios, a lo mejor si Dios nos dice, oye, tu perdón, voy a ponerlo así. Es más, voy a ponerlo una multa de conducir, ¿no? Te dicen, oye, la multa son 1,000 pesos. Y tú digas, le pago, pero nada más pago 500. Con Dios no podemos hacer eso. Es lo que David dijo, espérame, yo no voy a ofrecer sacrificios porque tú no vas a aceptar, porque te voy a ofrecer lo que yo quiera, lo que a mí me conviene. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, que estás dolido, que realmente te pesa haber pecado. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradan los sacrificios de justicia. No importa lo que tú quieras hacer. A ver, si pedimos perdón y estamos dispuestos a un arrepentimiento, tú no vas a poner las condiciones. Señor, yo me arrepiento, pero mi restauración va a ser así, ¿no? Me voy a levantar a las 6 de la mañana, no a las 5 como tú quieres, a las 6. Voy a trabajar 5 horas, tú me pides 8, pero yo voy a trabajar 5. ¿Cuándo has visto algo así? ¿Cuándo has visto que tú cometiste el pecado y tú mismo te pones tu penitencia, no? No. El cambio de actitud nos va a significar un sacrificio. Nos va a doler, sí, pero nos conviene. Fíjense, meditando en esto, y espero poder bajarlo y ejemplificarlo bien. ¿Recuerdan que en algún momento les compartí la diferencia entre prueba y tentación? La prueba es un trato de Dios contigo. La tentación es una maquinación del maligno para hacerte pecar. Cuando tú, voy a ponerlo así, voy a retomar el ejemplo de aprender a manejar. Cuando tú estás dispuesto a manejar y ser enseñado, como ser instruido por Dios, si en ese proceso tú la riegas, me recuerdo a alguien que Dios diciéndole, hace 2 rayitas para atrás, estoy trabajando. No es que quiero ayudar a Dios, 2 rayitas para atrás. Y
y viene el error de, hija, por eso te dije 2 rayitas atrás. Sí, Señor, ya entendí. Pero estás en la parte de que Dios está tratando contigo, porque recuerden que la prueba lo que forma en nosotros es carácter, ¿no? Firmeza de convicción delante de Dios. Cuando confiamos en Dios, estamos en la prueba, lo que tememos es ser avergonzados por confiar en Dios. Ay, mira, es que, aguántame, es que Dios está conmigo. No falta el enemigo que dice, ¿a poco crees que Dios te va a salvar? ¿A poco crees que Dios? Oye, Dios está tratando conmigo, Dios va a hacer en mí, va a sacar de mí la victoria. Esa es la parte que batallamos nosotros. Nos cuesta dificultad confiar en Dios plenamente. En la prueba, cuando somos probados, podemos seguir viendo a Dios y esto nos da aliento. Es como el tema del manejo que les decía. Si tú estás aprendiendo a manejar y en algo te equivocas, tú volteas con el profesor y dices, Diana, perdón. Y Diana me voltea como maestro y me dice, ándale, hijo. Sí, vuelve a aprender, ¿no? Nada más ahora ya checaste cómo, órale, ¿no? Porque estamos en la parte del trato con Dios, ¿no? Pero en la tentación, que es cuando nosotros caemos en la tentación y pecamos, nosotros no somos los avergonzados, el avergonzado es Dios. David sabía con su acción, conocía a Dios, pero su pecado lo apartó. Y Dios así dijo, no me hagas quedar mal, ¿no? David lo sabía. En la tentación nuestra caída nos hace no poder ver a Dios. Por eso la oración de David, cuando dice, Señor, no me alejes de tu presencia. No quites tu espíritu sobre de mí. Trata lo que tengas que tratar conmigo, pero no me apartes de ti. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, en los cristianos al día de hoy? El pecar o hacer lo que a Dios le agrada a veces nos resulta tan fácil que en esa confianza que Pablo corrige en Romanos 6, con el texto que empezamos de, pues vamos a pecar para que la gracia sobreabunde, pues ya somos hijos de Dios. Dios en esas circunstancias no espera que pidamos perdón. Dios espera que lleguemos con arrepentimiento y corazón, con disposición a un cambio de vida. Ahora, si tú llevas el tiempo que lleves en Cristo, pero te sigues comportando o has adquirido un hábito o una costumbre por confiarte de que Dios te perdona y ya nada más con pedir perdón a Dios, Dios es bueno y sus misericordias son tan grandes que, le pido perdón a Dios, Dios me perdona. Estamos cayendo en un riesgo muy peligroso porque nos cegamos de nuestro pecado. Hoy lo que yo quiero retarte es que vayas con Dios. Y si hoy reconoces que hay cosas que en la justificación es que alguien decía, es que yo soy así y Dios así me ama, entonces ustedes me tienen que amar. Dios no quiere eso. Es más, Dios no dice eso. Dios lo que está esperando es que a lo mejor tenemos defectos, Dios así nos ama, pero Dios no quiere que nos quedemos así. Porque entonces todo lo que escribe, todas las cosas que escribe Pablo, por ejemplo en Romanos 12, que son las conductas espirituales de un cristiano, o que lo que manifiesta un cristiano, haríamos mentiroso a Dios, en base a lo que escribió Pablo. Dice, mas al Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme. Y esa perfección es yo diciendo a Dios, yo sé cómo eres, pero te voy a perfeccionar. Si negamos esa perfección, no tenemos un cambio de actitud en nuestras vidas. Yo quiero que hoy vayas y tengas un tiempo con Dios en el cual, si hay algo que de continuo le estás pidiendo perdón a Dios, a lo mejor no es necesario solamente el perdón. A lo mejor necesitas un arrepentimiento y un cambio de actitud. Y el cambio de actitud te va a doler, sí, pero es lo que muchas veces no queremos hacer. Y queremos que Dios adapte a nosotros y nosotros ponerle las condiciones a Dios,
Cuando en realidad nosotros nos tenemos que adaptar a Dios. Nosotros nos metemos bajo la soberanía de Dios. Entonces se supone que entramos a la cobertura de acatar lo que Él quiere. Si tú tienes problemas con dejar algo, tienes que hacer un cambio de actitud, un arrepentimiento, un cambio no de 360 grados, es de 180 grados. Si esto me está llevando a tal cosa, tengo que hacer otra. Y voy a cerrar con esto. Hace unos días platicaba con mi hijo y me dijo algo que me sacudió. Me decía, busquemos estar aprobados delante de Dios. Y eso de estar aprobados es literalmente que no haya falla en nosotros, si Dios encuentra una falla en nosotros y no nos arrepentimos, ¿le estamos ayudando a Dios? No, la realidad es que nos estamos complicando nosotros mismos la existencia, porque Dios en un momento dado va a tratar con nosotros, y el trato, de acuerdo a nuestra rebeldía, a nuestra dureza de corazón, a nuestra dureza de cerviz, duros de cerviz dice la palabra, ese cambio no va a llegar. La decisión está en nosotros. El arrepentimiento no es de Dios. El arrepentimiento es una acción consciente de nosotros de decir, esto ya no. Dios nos ayuda, Dios nos da fortaleza, pero Dios no nos va a cambiar lo que nosotros no estemos decididos a dejar de hacer. Entonces, dejemos de dejar el perdón como algo ligerito. Y digo, no porque esté mal, pero démosle al contexto correspondiente de perdón. No pequemos para ver, como dice Romanos, hasta dónde llega la gracia de Dios. Obviamente busquemos ser perfectos delante de Dios y santos. Y si pecamos, pidamos perdón. Pero si esa acción es de continuo, a lo mejor ya no necesitas perdón, necesitas un cambio de actitud, y esto es arrepentimiento. Y ahí deja que Dios trate contigo, te moldee y te haga y nos forme conforme a su voluntad. Vamos a orar. Señor bendito, en esta noche te doy gracias por tu presencia en este lugar, por tu Espíritu, Señor, por esta palabra. Señor, gracias por tu perdón. Gracias porque nuestras acciones, nuestras faltas delante de ti nos llevan a una circunstancia en la cual reconocemos que te hemos fallado, Señor, y tú bondadosa y amorosamente, conforme a las multitud de tus piedades, Señor, nos perdonas. Pero, Señor, queremos entrar en una conciencia de no abusar de esa gracia y de ese perdón y de ese regalo que tú nos das, y a veces te pedimos perdón ya nomás por cumplir con el requisito sin dar el valor correspondiente a ese perdón que tú nos das, a esa limpieza, a ese borrón y cuenta nueva que tú haces en nuestras vidas. Pero, Señor, si hay acciones, actitudes que no denotan a tu Hijo Jesucristo en nosotros, Señor, y que necesitamos un cambio, Señor, nos arrepentimos. Como lo hizo David, reconocemos nuestro pecado delante de ti y sabemos que nuestro pecado no ha sido poco, sino a lo mejor ha sido un pecado muy grande. Y no en magnitud, porque no hay clasificación de pecados, sino en el daño, en la transgresión que hemos hecho a tus principios, en el dolor que te hemos causado cuando pecamos y tomamos esas actitudes de continuo como hábito de pecar delante de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener conciencia. Trae un espíritu de revelación sobre nosotros, que tu espíritu nos redarguya, nos haga entrar en conciencia y decir, en eso estamos mal, Señor, ya no lo quiero hacer más delante de ti. Danos la fortaleza, tú, Señor, afírmanos y moldanos conforme a tu voluntad. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y amén. Amén. Espero no haya sido dura la palabra, pero sí era necesaria compartir esto. Les deseo una noche muy bendecida. Nos vemos el viernes en Dones, el domingo en la reunión presencial y la próxima semana nuevamente aquí en la transmisión en línea. Bonita noche a todos, bendiciones.